Una vez más, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que por este medio nos ven y nos escuchan. Una vez más, un placer traer la palabra de Dios a ustedes y poder compartirla. El mensaje de esta tarde va a ser: someteos a Dios. Y pareciera, déjeme decir esta palabra someterse. Someterse es una palabra que es muy poco agradable en nuestro contexto cultural. Eso de someterse no nos gusta. Por ejemplo, cuando nos dice, sométase a la prescripción médica y tiene que tomar la medicina, el antibiótico durante 7 días. Ya cuando uno se siente bien al tercer día, ya no quiere seguir tomando la medicina. Sométase a la dieta de 0 lácteo y 0 grasa y 0 queso y 0... Entonces es cuando más le dan ganas a uno de comer un pedazo de queso porque, no sé, los elementos que están dentro de nuestros organismos parece que dice, ¿y el queso dónde está? Entonces, someterse no es nada bienvenido en nuestra vida, pero la palabra de Dios dice que debe haber un sometimiento. Y esta palabra sometimiento se define como la capacidad de dominar a una persona. O sea, el sometimiento es cuando estamos bajo el dominio de otra persona o de su palabra. En este caso, de Dios y su palabra. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes, vamos a leer el pasaje que está en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4 y luego el versículo 7 va a ser fundamentalmente la base de la meditación de esta tarde. La amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ok, fíjense este pasaje. Tremendamente el apóstol Santiago usa esta carta para, como dice en la introducción, a las 12 tribus en la dispersión. Santiago seguramente era considerado el justo en Jerusalén, justo por los judaizantes. Y él tenía la capacidad, aún siendo hermano de Jesucristo y aún siendo seguidor de Cristo, creyente en Jesucristo, vino a ser muy bien considerado entre los judaizantes. Y él se pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de los pleitos, de las contiendas, de las divisiones, de las guerras que hay entre vosotros? Y en forma de pregunta igualmente se responde, ¿no son de las pasiones que batallan en nuestros miembros? Es una afirmación en forma de pregunta. Son de las pasiones. Esta pasión es una palabra que se define como, se escribe en griego como hedoné. Y hedoné habla de aquella lucha que emprenden los soldados. O sea, una batalla no es fácil. Cuando nosotros hablamos hoy día de la batalla, podemos hablar de una batalla que pueden tener como 40 o 50 kilómetros de distancia entre un equipo y otro, entre un soldado y otro. Porque todo es un viaje de artillería. Miren lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Ellos no están básicamente cuerpo a cuerpo, no, esos están lanzando misiles tras misiles de un bando hacia otro y del primero al segundo. A otra cosa, aún cuando ellos van a la infantería a tomar un pueblo, ellos primero tienen los francotiradores que pueden disparar a 3 y 4 kilómetros de distancia para
para acertar a los que vienen a invadir la ciudad. Pero en aquella época ni había juegos de artillería más que flecha y no había francotiradores, sino cuerpo a cuerpo. Lo que está ilustrando el apóstol Santiago es que estas luchas son a espada, fundamentalmente a espada, cuerpo a cuerpo, escudo y espada, uno a otro. Cuando hablábamos de las luchas, cuando Pablo dijo a los efesios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, esa lucha, hablaba él de la lucha grecorromana. Si usted ve los Juegos Olímpicos, se da cuenta que la lucha grecorromana todavía se aplica y es una lucha para poner la espalda de su contrincante en la lona, pero es una lucha de fuerza. Bueno, para ilustrar eso que nos pasa a nosotros, nos pasa eso en nuestro cuerpo, porque hay una parte de nuestro cuerpo que quiere ponernos con la espalda en la lona, pero hay otra parte que se resiste. Hay a veces los pleitos que suceden, eso sucede en el cuerpo, pero cuando va fuera del cuerpo, en el contexto personal, las luchas que hay entre dos personas, a veces prefieren lastimarse ellos mismos antes que ceder a otra persona. Hay muchas ilustraciones que nos muestran que esos pleitos que hay, por ejemplo, dice él, la codicia. A veces por tener algo somos capaces de dar, digo, los que viven bajo ese esquema, dar lo que sea. En una oportunidad vi una mujer que compraba un blazer. Hace muchos años, costaba algo así como, no sé, $10. Pero $10 era como la paga de un obrero en una semana. Y ella miraba el blazer y decía, cónchale, ¿cómo hago? Yo veía la lucha que tenía ella con su rostro, mirando el blazer e imaginándose, si yo me gasto todo este dinero, voy a desajustar quizás el presupuesto alimenticio de pero estábamos cerca de la fiesta de Navidad, el 24. Y la mujer se fue y como a la media hora regresó y me dijo, deme el blazer rápido. Y le vendí el blazer. Ella tenía una lucha en su cuerpo. Cuando vemos la lucha entre las personas, la envidia, por ejemplo, cuando alguien tiene algo y el otro lo desea y hace lo que es imposible por o quitárselo, codiciarlo, o tener algo igual o mejor que lo que... Por ejemplo, cuando el vecino, no te das cuenta el vecino cómo tiene un carro nuevo y tú todavía con este carro de 10 años atrás, y entonces empieza aquella lucha de ver que no tengo el carro que el vecino tiene. Todo eso pasa en su contexto y pasa en el nuestro. Lo vemos casi a diario, gente luchando en su propio cuerpo y con su entorno. Dice el apóstol, no son de la codiciáis y no tenéis, matáis y dice ardéis de envidia, o sea, como cuando el agua está ebulliendo, ¿no? Está hirviendo, llega a los 100 grados, llega al extremo. Dice, para usar esta palabra, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Es más, muchas veces alcanzáis lo que deseáis, al precio que sea, y cuando se ponen el vestido, dice, ya no me gusta. Dice, deseáis y no pedís, porque pedís mal. ¿Sabe? Yo he visto en todo este tiempo mucha gente cuando ora lo que hace es pedir. Y a veces yo vi una vez unos hijos que llegaron donde el papá por la mesada. Y el papá les dijo en esa oportunidad, oí que les dijo, ustedes vienen fundamentalmente por la mesada. Pero nadie me pregunta cómo lo conseguí, ni nadie me agradece por lo que les doy. Y yo creo que así muchas veces pasa con nuestro Padre Dios, que muchas veces lo que venimos es a pedir, porque pareciera que tenemos un chi aquí de indigente, de pedigüeño. Siempre queremos que satisfaga Él satisfaga
nuestras necesidades o las que tiene nuestro entorno. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Quiero cambiar ese carro, quiero cambiar la ropa, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de looks, quiero, qué sé yo, inyectarme botox, que me crezcan las pestañas, que me crezca el cuerpo, que me haga... O sea, un carrusel de pedidos, ¿no? Pero dice Dios, ¿y dónde está mi adoración? ¿O dónde está la gratitud hacia mí? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Eso es el problema. Para vuestra propia perdición, lo que está diciendo, para eso pedís. Porque no saben lo que piden. ¿Sabe? Cuando meditaba sobre esto, decía, ¿por qué el apóstol Pablo citó allá en Romanos capítulo 7, verso 15 al 25, un pasaje que para nosotros está sumamente claro? Veamos lo que dice Romanos capítulo 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Vean este pasaje, cuántas veces, ahí en su casa, cuántas veces se conjuga la primera persona del singular. Cuando usted lee la escritura y usted quiere extraer la verdad, en lo que Pablo está mostrando, que más de 10 veces conjuga la primera persona en singular, él se está refiriendo a su propia lucha que él tiene en su propio cuerpo. Ojo, Pablo dice la escritura que Elías, el gran profeta Elías, era sujeto a pasiones igual que nosotros. Igualmente el apóstol Pablo tenía esa lucha en su propia carne. Ahora, esa lucha que usted tiene en su carne, la única manera de que sea sesgada, llevada a un lado, apartada, es cuando uno se somete a Dios y su palabra. No hay otra manera, no hay otra manera. Someteos pues a Dios, dice la palabra. Someteos a Dios quiere decir, sométase o viva en función o debajo de su palabra. O sea, cuando el Señor dijo allá en Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Óigame bien, sobre tu corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Decimos, el alma del hombre está en el corazón. Pero estas palabras estarán sobre tu corazón. O sea, sobre tus sentimientos, sobre tu pensamiento y sobre tu voluntad estarán las palabras. Eso es un dominio total de la palabra sobre el hombre en sí, el alma del hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en este pasaje. El apóstol Santiago rechaza el adulterio, porque el adulterio conlleva a una infidelidad. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Dios, empezamos y no nos sometemos a su palabra, empezamos cuando vienen los problemas a mirar para los lados. No podemos mirar para los lados. Cuando vienen los problemas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No tenemos que buscar un Baal, no tenemos que buscar un banco, no tenemos que buscar un médico. Tenemos que buscar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Él es el que suple. Dios nos cela
para que nosotros vivamos dependientes de Él para nuestro bien. Por eso dice Santiago al final, someteos pues a Dios. Resistir al diablo ante todas esas facilidades que el mundo ofrece. Resista. Créale a Dios y su palabra. Y le aseguro que el diablo huirá de vosotros. Amén. Que Dios le bendiga donde quiera que esté.